Divina noche para todos ustedes. Ahora vamos a una sesión que parece sencilla, pero muy sustanciosa, y es la aparición a los pastores. Entonces, vamos a ver algunas preguntas que no sé si a ustedes les vienen también. Eh, por ejemplo, ¿quiénes eran los pastores? Eh, ¿Cómo fue que tuvieron su vida después de haber sido testigos? Y, y también, ¿qué más pasó en la vida en la vida de ellos, ¿verdad? Y una pregunta que a mí me, me intrigaba era si Lázaro había llegado a visitarlos a Belén, porque de esa no teníamos conocimiento, ¿verdad? Entonces, viendo ahora la historia de los pastores, vamos a tener una respuesta ahí al respecto. Y luego, ¿qué es lo que nos enseñan los pastores? Tomando en cuenta también que en Libro de Cielo y también en María Valtorta y la Reina del Cielo en particular, nos señala mucho cómo el Señor en su vida pública comenzó como tenía que comenzar, yendo al templo con los del templo. Y un momento que él se pregunta, ¿y qué va a hacer de mis prédicas si los que más deberían de divulgarlas son los que más están en contra mía? Y la, la madre dice en La Reina del Cielo de que entonces él decidió convertirse en médico y maestro y se rodeó de todas esas personas que, como sabemos, anhelaban milagros de parte de él, ¿verdad? E hizo de pescadores, hizo sus apóstoles. Entonces, vamos a ver cómo es el papel de, de los pastores en este sentido y qué podemos aprender de ello, ¿verdad? Entonces, vamos a pedir al Espíritu Santo que pueda infundir sobre nosotros para que pueda ser una reunión eh, como Él, como Él, como Él la quiere, ¿verdad? Comencemos. Se aparece a los pastores. También ellos ligeros van por entre los olivos y están seguros de la resurrección, que hablan de ella alegres como niños contentos. Se dirigen a la ciudad. Diremos a Pedro que lo mire bien y que nos diga cuán bello sea su rostro. Dice Elías, por mi parte, por más bello que sea, no podré olvidar cómo fue atormentado, dice Isaac. ¿Te acuerdas muy bien de la forma como fue levantado en la cruz? Pregunta Leví. También nosotros, vosotros. Yo perfectamente, todavía se podía distinguir. Después, ya con estos ojos viejos, no pude distinguir perfectamente, dice Daniel. Yo sí lo vi hasta que murió, pero hubiera preferido ser ciego para no verlo, replica José. Oh, bien, ahora ha resucitado. Esto debe hacernos felices. La consuela Juan. Lo consuela Juan, perdón. El pastor, no el apóstol. Y el recuerdo que no lo dejamos sino por hacer una harina de Jonatas. Pero nuestro corazón se quedó allá arriba, murmura Matías. Sí, allá siempre. Tú que lo viste ya en el sudario, ¿cómo estaba? ¿Se parecía? Pregunta Benjamín. Como si hablase, responde Isaac. ¿Veremos ese velo? Preguntan varios. Sí, su madre lo enseña a todos.
Lo veréis ciertamente, pero da tristeza verlo. Sería mejor ver, oh Señor, siervos fieles, vedme aquí, id, os espero dentro de pocos días en Galilea. Quiero deciros que os sigo amando. Ay, Se me perdón que se... atravesó un bloque, que os sigo amando. Jonás está feliz con los demás en el cielo. Señor, Señor, la paz sea con vosotros, hombres de buena voluntad. Quedémonos Jesús, ahí, quedémonos ahí para comentar esta primera parte, porque esto ya es que el Señor se les aparece mientras ellos están hablando. ¿Qué te llama la atención? pues para empezar, esto del velo, porque curiosamente se vincula un poco con todo lo que hemos estado viendo, como a cada uno de los apóstoles, como a Juana, como a cada uno se les ha parecido. Y es curioso, ¿no? El que no dice, no lo quiero ver porque no quiero recordarlo así como está. Y otro que sí, pero lo quiero ver distinto, pero no lo quiero recordar, pero voy a recordar siempre cómo lo vi en la cruz, etcétera, ¿no? Cómo lo vio desfigurado. Entonces, eso me llama particularmente la atención porque para cada uno va a ser diferente, pero aquí en este punto, pues aún piensan solamente en la parte física, ¿no? No asumen todavía la parte espiritual que va a ser y cómo lo van a ver, ¿no? Entonces, Y si ustedes se recuerdan de cómo han sido las apariciones anteriores, así como tú relatas, que a cada quien de cierta manera, pero hay varios que dudaban y que, ay Señor, ¿verdad? Cuando lo vieron. Sin embargo, aquí estos pastores iban seguros de la resurrección y alegres como niños contentos. O sea, ellos en su sencillez no dudaban de que eso iba a pasar. Y ya cuando lo saben, porque ellos estaban en casa de Lázaro cuando se le apareció a Lázaro, ahí se dieron cuenta. Ellos iban en su sencillez, alegres, como niños contentos. como niños contentos. Quizás podríamos decir, eh, no había duda ahí en ellos, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa de tomarla muy en cuenta, ¿verdad? Y Y además, ellos creen que no se les va a aparecer, porque aquí dicen, diremos a Pedro que lo mire bien y que nos diga cuán Cuán bello bello. sea su rostro. O sea, es como amorosos, embelesados, querían saber si iba a ser igual que antes de subir a la cruz, ¿verdad? Antes de su pasión. Eso Oh, indica también el considerarse tan indignos de poder verlo siquiera, ¿no? Pues a Pedro, pues chance, ¿no? Pero nosotros somos tan indignos, todos corrimos y no estuvimos ahí, no sé, ¿no? Entonces no, eso y es algo ellos, que los persigue siempre. ajá. Y ellos por jerarquía, ¿verdad? Porque Ujú, se dicen, vamos a dirigirnos a Pedro. Como quien dice, ujú, vamos a dirigirnos al máximo, ¿verdad? al máximo. Para que Ujú. nos diga él cómo, cómo es que lo vio. Y van comentando sus impresiones, ¿verdad? Y pues cómo quisieran verlo para olvidarse de de la imagen de la pasión. Y también ya se sabe de, del velo y están hablando del velo de la Verónica, o Ujú. sea, el velo donde impregnó su rostro. Bueno, yo aquí lo que me impresiona es que también yo creo que esa gran fe de que ellos desde que lo conocieron en el pesebre,
pues siempre nunca perdieron la fe ellos, siempre sabían que Él era Dios y que era el Redentor y el Salvador. Y ya cuando lo conocieron, que Él los buscó, porque Él los buscó en el mismo lugar Sí, donde, vamos a ver esas ¿no? lecturitas para compartir eso que nos estás comentando, sí, ¿verdad? Porque hay que ver por qué, cómo es que ellos llegaron a esa fe, qué conocían, porque igual que nosotros, ¿verdad? ¿Qué conocemos que nos mueve a amarlo? ¿Y qué conocemos que nos mueve a, a tener fe sabiendo que la fe es Él, ¿verdad? Ujú. Bueno, entonces, veamos entonces, ellos iban platicando, ¿verdad? Cuando uno lo vio y dice, Señor, Señor, y Él les hace el saludo de siempre, Paz sea con vosotros. ¿verdad? Y les dice, hombres de De buena buen voluntad. ¿De qué nos acordamos con ese saludo? ¿Qué dijeron los ángeles cuando se aparecieron? paz de Paz a amor. los hombres de buena voluntad. Entonces el Señor aquí como que cierra un ciclo, ¿verdad? Porque dice, lo saluda con el mensaje del ángel y también les reconoce, ¿verdad? Siervos fieles y les dice, véanme aquí. Así que podemos imaginarnos cómo se les habrá presentado, porque él ya los estaba oyendo, que iban hablando, que como lo vimos, cómo estaba y que nos diga Pedro cómo se veía, ¿verdad? Pero aquí, aparte que les felicita y les reconoce su fidelidad, a cambio de esa felicidad, ese verme aquí, que pues no lo describe María, pero podemos imaginar eh, en con qué amor se les debe de haber aparecido, ¿verdad? Y les dice, ¿verdad? Os espero dentro de pocos días en Galilea. Eh, quiero deciros que os sigo amando. Ah, oigamos eso a través de los pastores, que nos lo dice a nosotros, ¿verdad? Y eh, se acuerdan algunos que han leído las historias de Doras, cuando en sus terrenos tenía allí uno de los pastores trabajando, que Jesús lo quiso, dos veces quiso liberarlo y consiguió dinero para pagar esa esclavitud. Y el Doras se burló de él y no se lo dio en la primera. Y en la segunda sí se lo vende, pero ya Jonás estaba muriendo. Entonces el Señor a este pastor lo lleva a su casa para que muera en Nazaret y que muera con su gran anhelo de ver a la Virgen y se lo cumple. Entonces, este pastor muere con ellos. ¿Y qué quiere decir esto? Que el Señor venía del limbo con todos los que estaban en el limbo. Y entonces ya puede decir con certeza, ¿verdad? Que lo vio a Jonás y que Jonás está con los demás en el cielo. Bueno, seguimos. Jesús desaparece en medio de un rayo vivísimo del sol meridiano. Cuando levantan la cabeza, Él no está más, pero sí la gran alegría de haberlo visto como es. Glorioso. Están transfigurados de alegría, elevados de su humildad, no conciben haber sido dignos de haberlo visto y dicen, a nosotros, qué bueno es nuestro Señor, desde su nacimiento hasta su triunfo, siempre humilde y bueno para con sus pobres siervos. Y qué bello es, oh, nunca había sido tan bello, qué majestad. Parece más alto y más centrado en años. Realmente es el rey.
Lo llamaron el rey pacífico, pero también es el rey terrible para los que tienen que tener miedo de su juicio. ¿Qué podemos decir ahí? Como se consideraban tan indignos y haber sido reconocidos por él, pues desde bebé lo vieron, ¿no? Entonces, eso, el verlo y durante tantos años no verlo ya después al final y todo, pues realmente para ellos fue un privilegio enorme, inmenso, porque si tomamos en cuenta que pues no sé, lo que es ser pastor, pues se considera por muchos un trabajo de lo más sencillo, de lo más Sí. humilde, ¿no? Se En la escala de profesiones antiguas, el ser pastor era la última grada. Para ellos, gozar de esta dicha, de esta gracia, lo dicen ellos mismos, que qué gracia de Dios, ¿no? Qué bueno es nuestro Señor, así lo exaltan, porque realmente el que se haya parecido a ellos, el que los haya mirado, el que les haya hablado siquiera y todo, pues para ellos fue un acto divino, hermoso, el considerarlos así, los exalta, los enaltece, pues a ellos los elevó a mayor grado, a un mayor, con mayor decoro, no sé, por eso dicen, y verdaderamente es el rey, ¿no? Y dice, pero también le llamaron el rey pacífico, pero también es el rey terrible para los que tienen que tener miedo de su juicio. O sea, lo reconocieron con todo, con toda su majestad, con toda su magnificencia, digno, amoroso, gentil y amable para los humildes, como eran ellos. En Qué su hermoso. sencillez reconocieron lo que ¿No? puede ser el Señor, ¿verdad? Sí, sí, Su qué hermoso justicia se y su vive también. misericordia. No, y ya que mencionaste ahorita a Doras, pues sabemos que él maldijo las tierras de Doras y maldijo a Doras también. O sea que él es rey pacífico, pero también es rey terrible. Ellos lo conocían. Ahí podríamos decir más que terrible, pues no sé, podríamos decir que es un Dios justo, Era su justicia y su misericordia, más que ¿verdad? terrible, Sí. justo, ¿verdad? Porque Sí, era lo que quizás se necesitaba en ese momento, ¿verdad? sí, y ahora nosotros sabemos, ¿verdad? Sí, Que lo de rey terrible pasa por dos cosas. ujú, Una, que es el hombre, el que al que a ir cayendo recibe los efectos de sus actos, ¿verdad? sí, Y la otra es que o, o lo amamos por amor o lo amamos por justicia. sí, Y también así es. Entonces, la maldad o lo malo que surge no es producido por el Señor. Al final lo permite, ¿verdad? ¿Viste qué rayos despedía su rostro? ¿Y qué mirar de sus ojos? Yo no me atreví a mirarlo fijamente. Hubiera querido verlo porque pienso que no se me permitiría volverlo a ver sino en el cielo. Quiero conocerlo para no tener entonces temor. No debemos temer si seguimos siendo lo que somos, sus fieles siervos. ¿Oíste? Quiero deciros que os sigo amando. La paz sea con vosotros, hombres de buena voluntad. Ni una palabra de más, pero en ellas, aunque pocas, se ve que aprueba todo lo que hasta ahora se ha hecho y la mayor promesa para la vida futura. Entonemos el canto de la alegría, de nuestra alegría. Gloria a Dios en los cielos altísimos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Verdaderamente el Señor ha resucitado, como había dicho por boca de los profetas, y con su palabra que no envuelve ninguna equivocación, ha perdido con su sangre todo cuanto el beso de un hombre le inyectó de corrupción. Y limpio como el altar, su cuerpo ha tomado la inefable belleza de Dios. Antes
de subir a los cielos, se ha mostrado a sus siervos. Aleluya, vayamos cantando, aleluya, la eterna juventud de Dios. Vayamos anunciando a las gentes que Él ha resucitado. Aleluya, del sepulcro el inmortal ha salido y el hombre justo con Él ha resucitado. En el pecado, como en una gruta, estaba encerrado el corazón del hombre. Murió para decir, resucitad, y los que estaban dispersos han resucitado. Aleluya. Abiertas las puertas de los cielos a los elegidos, ha dicho, venid, que nos conceda por su sangre que también nosotros subamos. Aleluya. Matías, el anciano exdiscípulo de Juan el Bautista, va a la cabeza de todos cantando en coro a cada aleluya, repletos de júbilo santo. Perdón. Ellos, como vamos a ver en una de las lecturas, ellos compusieron sus propios cantos a partir de lo que los ángeles les fueron diciendo, ¿verdad? Y aquí vuelven a usar su mismo método de alabanza y de agradecimiento al Señor, pero si lo vemos a la luz del libro de cielo, ¿qué estamos viendo ahí? La luz de Dios con los hombres, la paz de Dios con los hombres, el reencuentro de Dios con el hombre, porque también es lo que estaba roto, lo restituye en nuestro Señor. No, en pocas palabras es la tercera renovación del hombre. O sea, el alma que llegue a vivir en la divina voluntad, en ese divino querer, pues es un alma resucitada, ¿verdad? En Dios, que vive en Dios. Y por lo tanto no hay tristeza, todo es alegría, no importa las situaciones de la vida, todo se convierte en gozo y siempre va cantando aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado, lo bueno y por lo que estoy pasando, porque también es bueno. Solamente tú sabes. Acá el Espíritu Santo ha obrado poderosamente, ¿verdad? Porque si comenzamos desde el principio que va hablando, ¿verdad? El perseverar, el ser fieles, el seguir siendo iguales, a ellos les da seguridad y entienden que como han sido, a pesar de todas las cosas que les han sucedido, ellos continúan siendo fieles, entonces eso eh, sienten que el Señor ahí los está confirmando. Y a pesar de que, digamos, en renglones fueron como tres frases las que el Señor les dice al aparecerse, ellos saben apreciar su majestad. Como vimos, ellos saben bien ver la justicia y la misericordia que no lo vieron otros, ni lo comentan otros, ¿verdad? Y además, ellos mismos dicen, nos dijo poco, pero cerró el círculo con ellos, ya que dicen, lo vimos en su nacimiento y, y lo estamos viendo ahora. Y entonces ellos entienden la resurrección por dos mecanismos. Uno es por lo que habían dicho los profetas, que para nosotros sería la tradición, y por su palabra, ¿verdad? O sea, ellos le creyeron enormemente. Entonces, digamos, nosotros ya lo vemos por el Evangelio. Ellos lo creyeron por lo que presencialmente vieron ahí y se dan cuenta que no hubo equivocación. Lo que dijo, lo cumplió. Y entonces, y miren que cómo interpretan la pasión. Ha perdido con su sangre todo cuanto el beso de un hombre le inyectó de corrupción. O sea, entienden que hubo un canje, ¿verdad? Esa sangre por todo la podredumbre del hombre y que limpió ese altar con su cuerpo. O sea,
se dan cuenta muy bien por qué fue el sacrificio, ¿verdad? No, no tenemos que decirle como nosotros ahora sabemos que por cada evento que el Señor pasó, Él iba reparando, digamos, ¿verdad? Y entonces aquí ellos lo, lo totalizan, ¿verdad? Y dice, limpio como el altar su cuerpo, porque esa corrupción que hubo, Él la, la transformó, ¿verdad? Y eh, Él se ha mostrado como un regalo a los siervos. Eso también lo interpretan ellos, ¿verdad? Eh, Como no es lo mismo no haberlo visto y después de haber acompañado en semejante sacrificio y que todo quedara ahí, pero ellos con la resurrección se sienten inyectados, se sienten, como ustedes dicen, humildes, pero pagados, digamos, aunque ellos no lo hicieron por pago, ¿verdad? Pero eh, hubo reciprocidad a lo que ellos dijeron. Y entonces aquí dice, ¿por qué murió? Murió para resucitar. Y ahora nosotros en Libro de Cielo lo entendemos mejor, porque Él resucitó para resucitar su divina voluntad. Y entonces Él resucita, pero todos los demás van a resucitar, lo reconocen ellos, ¿verdad? Además, Él con su sacrificio y su resurrección abrió el puente o completó el puente que nuestra madre ya había abierto, ¿verdad? Entre el hombre y la criatura. No sé si recuerden en el Evangelio de Marcos, por ahí capítulo 10, donde Jesús hace una contestación en relación a la pureza y les dice que lo que hace impuro al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de adentro del hombre. Con esto está citando por ahí a el Deuteronomio y el Levítico, porque en la mentalidad judía de aquel entonces, la sangre era la fuente de la impureza. Por eso los pastores dicen con tanto énfasis, ha perdido con su sangre todo cuanto el beso de un hombre le inyectó de corrupción y limpió como el altar su cuerpo. Con esto nos está explicando, nos está mostrando cómo estos hombres están percibiendo que Jesús queda limpio por el haber quedado desangrado, por haber perdido toda su sangre, específicamente para la mentalidad de aquel entonces, de los judíos de aquel entonces. Una víctima de sacrificio, por ejemplo, el Cordero Pascual, tenía que ser desangrado totalmente y lo tenían que hacer en el templo para que fuera kosher, para que fuera limpio. Entonces, es una precisión ritual aquí que está mostrando y que debemos de interpretar sin nosotros transmitirle debemos de interpretarlo desde el contexto en el que están viviendo, ¿no? Ellos. Y también porque nos permite también entender un poco mejor, también para nosotros, cuando Jesús es atravesado en su cuerpo, en su costado, y de la herida sale agua y sangre, entonces está diciendo que quedó totalmente limpio de todo pecado, de toda fuente de impureza, que en su cuerpo está limpiando todo el pecado de la humanidad. Y no solo eso, sino que nos está regalando su sangre como esa fuente de limpieza, porque así como Él quedó limpio de toda sangre,
y limpio de toda corrupción, porque él él se había vuelto pecado por nosotros para limpiar a la humanidad, no porque él fuera pecado, no, no porque él estuviera corrupto, no, sino porque toda la corrupción la asumió él y a través de este gesto de perder toda su sangre, es como limpia la humanidad. Jesús en su cuerpo está limpiando a toda la humanidad. Y lo que debería de pasar con la humanidad, que es sacarnos toda la sangre, limpiarnos de toda esa fuente de corrupción, pues lo hizo Él para para que nosotros pudiéramos resucitar. Por eso más adelante también lo comenta. Él murió para decir resucitad. Entonces es toda una matriz de ideas que le da todavía más fuerza al mensaje y que nos explica cómo nosotros, por virtud de Dios, es que hemos ganado la vida eterna y la pureza. Nunca como un mérito, la pureza nunca es un mérito, siempre es una virtud del sacrificio de Cristo. Claro, está hablando sobre la parte sacrificial, ¿verdad? Que para los judíos era el cordero, eh, la parte que mostraba cómo limpiaban los pecados y que aún, ¿verdad? Se come cocher para ellos, ¿verdad? O sea, la sangre era la salida, como el animal representaba el pecado que cometían. Entonces la sangre, la salida de las impurezas de la persona, era así lo determinó el Señor, ¿verdad? Porque Deuteronomio y Levítico son dictados, bueno, son libros hechos bajo la inspiración del Señor. Entonces, Él viene a quitar todos esos ritos. Eso, a partir de Él, ya no usamos harina para ir a pagar nuestros pecados, ya no usamos palomas, así como le tocó a Él todavía cumplir en vida, ¿verdad? Esos ritos, ni tampoco bueyes, o sea, no sacrificar animales, sino que una sola vez hubo un sacrificio y es Él. Y Él instituye a partir de todo eso los sacramentos. Ese es un cambio entre la fe judaica y lo católico, ¿verdad? Y nos lo van explicando los pastores porque aquí en lo que van hablando, ellos van haciendo la comparación del rito que ellos hacen con lo que el Señor ha hecho, ¿verdad? Y si lo llevamos nosotros al libro del cielo, vamos viendo cómo aquí está eh, dicho en el lenguaje de ese tiempo, pero nos lleva a nosotros, tal que al final de este párrafo dice que con su sangre nos conceda que también nosotros subamos. O sea, aquellos acostumbrados a que les compren a ellos las ovejas para ir al sacrificio, aquí ellos entienden que nos conceda por su sangre que también nosotros subamos como resucitados. ¿Verdad? Entonces, en su sencillez, ellos logran dar la vuelta a lo que estaba pasando. Entonces, como quien dice, ya no van a ser ovejas, sino que va a ser la sangre de Él, ¿verdad? Así como ahora nosotros decimos la sangre de Cristo. O sea, en su sencillez, el Señor les permitió hacer ese cambio de rito. Completemos esta partecita. Matías, el anciano exdiscípulo de Juan el Bautista, va a la cabeza de todos cantando en coro a cada aleluya. Repletos de júbilo santo, Jonatás, que forma parte del grupo, dice al bajar a paso veloz la pequeña colina, porque dije que había nacido, perdí mi patria y mi casa, y por causa de su muerte he perdido la nueva casa donde 30 años trabajé como un hombre honrado.
pero aun cuando se me quitase la vida, por su causa, moriría alegremente. No guardo rencor al que no me quiere por su causa. Mi Señor me ha enseñado la perfecta mansedumbre con su muerte. No me preocupa el mañana. Mi morada no está sino en el cielo. Viviré en la pobreza que Él tanto amó y le serviré hasta el momento en que me llame. Sí, le ofreceré también el que renuncie a mi patrona. Esta es la espina que más me punza, ahora que he visto el dolor del Mesías y su gloria. No debo aquilatar mi dolor, sino esperar la gloria celestial. Vamos a decir a los apóstoles que Jonatás es el siervo de los siervos del Mesías. ¿Quién era Jonatás? Jonatás es el mayordomo de Juana de Cusa. Y se acuerdan ustedes que en las lecturas que vimos cuando hablamos de Juana, el esposo ya no quería saber nada de Jesús después de que había muerto, mucho menos de la resurrección, ¿verdad? Entonces, por eso pues podemos entender por qué de este párrafo, ¿verdad? Pero es muy profundo porque es así de grande la riqueza inmensa que dejó en su alma el que nuestro Señor se le haya presentado. Es una riqueza inconmensurable, incomparable, que si era pobre, pues no importaba, porque realmente la mayor riqueza, él sabía que la gloria y la mayor riqueza la tenía en el cielo con Dios. Y nos hace saber, Muy ¿verdad? Que fuerte. cuando nació, perdió patria y perdió casa. Y ahora volvió a perder casa, después de trabajar ahí 30 años, ¿verdad? La parte donde dice, mi Señor me ha enseñado la perfecta mansedumbre con su muerte. No debo aquilatar mi dolor, sino esperar la gloria celestial. Nos habla otra vez de ese abandono, de ese total, pues, desapego, ¿verdad? Y él habla cómo ese desapego y ese abandono lo lleva a esa perfecta mansedumbre, ¿verdad? Hoy desde el libro de cielo entendemos eso más, ¿verdad? Con ese ejemplo ellos pueden, eso que él nos comenta allí, es, bueno, no tengo nada porque nada más me importa a él. Eso por un lado. Y luego, con lo que él hizo, a mí me sirve. Y yo, lo que ahora llamamos hacer vida, ¿verdad? Su ejemplo, no voy a hacer nada más ni nada menos que lo que él hizo. ¿Por qué fueron siempre los pastores Ok. fieles? Es pregunta que nos hacemos nosotros, ¿verdad? Así que vamos a leer directamente la lectura número 49. Dice Adoración de los Pastores, 7 de junio de 1944. Entran, llaman a los otros, salen con antorchas y garrotes. Alcanzan al niño. Allá, allá, murmura sonriente. Más allá del árbol. Mira esa luz que se acerca. Parece como si caminara sobre los rayos de la luna. Ved que se acerca. Qué bella. Yo veo tan solo una fuerte claridad. Yo también. También yo, dicen otros. No, yo no veo algo así como un cuerpo. Dice uno y reconozco en el pastor que le dio la leche a María. ¿Es un ángel? Grita el niño. Mirad que baja, que se acerca. De rodillas todos ante el ángel de Dios. Oh, largo y lleno de veneración, se levanta del grupo de los pastores que caen de cara hacia el suelo, y los de mayor edad parecen más abatidos. Los más jóvenes están de rodillas. Miran al ángel que se acerca cada vez más y que se detiene, sacudiendo sus grandes alas, candor de perla en la claridad de la luna que lo rodea. Encima de la pared del lugar, no tengáis miedo, no os traigo ninguna desventura. Os traigo el anuncio de una gran alegría para el pueblo de Israel
y para todos los pueblos de la tierra. La voz del ángel es armoniosa, cual arpa en la que cantasen ruiseñores. Hoy en la ciudad de David nació el Salvador. Al decir esto, abre sus grandes alas, las abre como muestras de alegría. Ya parece como si una lluvia de oro y piedras preciosas se desprendiesen de ellas. Un hermosísimo arco iris. A ver, permítanme. Es que se me movió esto aquí. A ver. Dice un arco de triunfo en el pesebre aprisco. El Salvador que es el Mesías. El ángel brilla con una luz extraordinaria. Sus dos alas, ahora firmes, extendidas de punta a punta hacia el cielo, como dos velas inmóviles sobre el mar azul. Parecen dos llamas que subiesen ardiendo. El Mesías, el Señor. El ángel recoge sus dos resplandecientes alas, se pone como un manto de diamantes en su vestido de perlas, se inclina como si adorase. Ay, permítame, es que se me está aquí. A ver. Ay, ¿dónde me quedé? Ay. Se inclina como si adorase, con los brazos sobre el pecho y su rostro que desaparece, pues los tiene muy inclinado entre la sombra de las puntas de las alas plagadas. No se ve sino una larga forma luminosa, inmóvil por el espacio de unos instantes, pero ved que se mueve. Abre nuevamente las alas, mueve. Abre nuevamente las alas, levanta su rostro en que la luz se une a una sonrisa hermosísima y dice, lo reconoceréis por estas señales. Detrás de Belén, en un pobre establo, encontraréis un niño envuelto en pañales, pues para el Mesías no hubo alojo en la ciudad de David. El rostro del ángel se pone serio, como triste. Pero de los cielos vienen muchos, oh muchos, pero muchos ángeles semejantes a él, un ejército de ángeles que baja alborozándose y opacando a la luna con su resplandor de paraíso. Se unen al ángel que había dado la noticia con agitar de alas, con un exhalo de perfumes, un aspergio de notas en cuya comparación todas las voces más bellas de la tierra juntas no serían más que un remedo. Si la pintura es el intento de las materias para hacer luz, aquí la melodía es el esfuerzo de la música para bañar completamente a los hombres en su belleza de Dios. Y al oír esta melodía es conocer el paraíso donde todo es armonía de amor que de Dios mana para alegrar a los bienaventurados y que ellos van a Él para decirle, te amamos. El gloria angélico se desparrama en ondas siempre más largas por la quieta campiña y con ella la luz. Los pajaritos unen su cántico con un saludo para la luz que ha salido antes y las ovejas lanzan sus balidos por el sol anticipado. Pero yo me imagino como en la gruta al hablar del buey y del asno, que los animales saludan a su creador, que ha venido en medio de ellos para amarlos como hombre, además de como Dios. El canto disminuye y la luz también, entre tanto que los ángeles vuelven a subir al cielo. Los pastores vuelven en sí. ¿Oíste? Vamos a ver. Y los animales no les pasará. Vamos a obedezcamos la palabra de Dios. Y ahí nos quedamos. ¿Qué puede comentar? Pues estaba a la lectura imaginándome la alegría que sintieron, ¿no? No se ve como, más bien como está diciendo, los más jóvenes se ven como con más deseos de ver lo que están viendo y los ancianos se ven un poco más como se diría, como no dudando, pero como que un poco con más asombro, ¿no?
Y los otros pastores lo están viendo como esa adoración, ese deseo del cómo son cautivados por el ángel, ¿no? Por la belleza del ángel y todo lo que les está diciendo, ¿no? Es una escena que dura, no es así un pestañazo, ¿verdad? Dura Es bastante. un ángel que se expresa, que se mueve y entonces ellos se dan cuenta que es real, ¿verdad? Porque le ven el movimiento de las alas, le ven como la voz, le ven que hasta cambia de color su vestimenta y luego que baja una cantidad grande de ángeles. Entonces, esa visión que tuvieron es impresionante y, y duradera, o sea, nadie que vea eso puede decir que eso no fue real y que no lo vio. Entonces, eh, eso en primer lugar para hacerlo sentir que todo eso era real y que quien les dijera que no era real, ellos podían refutarlo, porque sí lo vi, me consta, ¿verdad? Y, y es una visión que empieza con el niño. No lo comenzaron a ver todos. Fue ese niño el que tuvo la primera imagen, el que vio y que empieza a ver que aparece luz y todos los demás dicen y que está viendo ¿verdad? Que está ensimismado viendo al cielo. Cuando entonces el niño dice, no, si eso es un ángel, ¿verdad? Y grita y todo. O sea, eh, les, es una imagen que queda para toda la vida. Y eso pues les permite a ellos, cuando después quieren decirles que eso no ha pasado, ellos se mantienen. Y luego, ¿quiénes son ellos? Eh, Coincidentemente, son 12. Mm. Se llama Elías, Leví, Samuel, Jonás, Isaac, Tobías, Jonatás, Daniel, Simeón, Juan, José, Benjamín. Estos nombres los dijeron cuando se presentaron ante la Virgen. Y ella les dice, yo me recordaré siempre sus nombres. Ella tuvo cuidado de enseñarle esos nombres a Jesús. Y bueno, y uno dice, bueno, ¿y cómo fue que se relacionaba nuestra madre y San José con el exterior? Muy curioso de los nombres de los pastores. Son muchos de ellos los nombres de los profetas del Antiguo Testamento. Sí, Que también, qué linda esa verdad. Y sí, el gracias hecho por de esa destacarlo. correlación, exacto. Sí, ellos, todos eran Ujú, personajes, ¿verdad? Que ujú, habían existido o que iban a existir, ¿verdad? Porque exacto. hay un momento que se juntan 4 Juanes. Ujú, Estaba este pastor, San Juan, Juan de Endor y otro Juan que llega de discípulo también, ¿verdad? Así que los exacto. nombres ellos los van reciclando, Sí. pero no por coincidencia. Por eso que menciono, por ejemplo, por Sí, aquí, por el profeta Elías, Samuel, Jonás, todos Isaac, prácticamente. Tobías, o sea, Sí. Daniel, Simeón, Juan, o sea, Ujú. es una belleza. Como queda manifestado en esta última parte, la misericordia, que es el perdón a lo que nos vino a conseguir Jesús, que ha venido en medio de ellos para amarlos como hombre. Aquí se refiere al buey y al asno, sin embargo, es a todas las criaturas para renovar esas obras de Dios de la creación, ¿verdad? Redención. Y bueno, ahora ya también con el libro del cielo, la santificación, cómo lo manifiestan esa misericordia
Dice que ha venido en medio de ellos para amarlos como hombre, además de como Dios. Ciertamente, ¿verdad? O sea, en las palabras en relación a los pastores hay un enorme contenido. Y entonces, ¿quiénes eran los mensajeros? Y aquí tenemos la escena cuando van a adorarlo. Y Leví era el niño. Dice, ¿quiénes son los mejores, los mensajeros de los parientes ante el niño recién nacido? Adoración a los pastores, de los pastores, 7 de junio de 1944. Tú, Leví, que fuiste el primero en ver al ángel, señala de que eres mejor que nosotros. Mira, a Leví antes le tacharon de tonto. Ahora por su conveniencia quieren que haga algo a lo que no se atreven. El niño titubea, pero se decide. Se acerca a la entrada, separa un poco el manto y mira. Y se queda estático. ¿Qué ves? Le preguntaron ansiosos en voz baja. Veo a una mujer joven y bella y a un hombre inclinado sobre un pesebre. Oigo que llora un recién nacido y la mujer le habla con su voz. Oh, qué voz. ¿Qué le dice? Dice, Jesús mío, Jesús, cariño de tu mamá, no llores, pequeñín. Dice, oh, pudiera decirte, toma leche, pequeñín, pero todavía no tengo. Dice, ¿tienes mucho frío, amorcito mío? ¿Te molesta el heno? Qué dolor para tu mamita oírte llorar así y no poderte consolar. Dice, duerme, vida mía, que se me rompe el corazón con oírte llorar y con verte esas lágrimas. Lo besa, le calienta a sus pececitos con sus manos porque está agachada con los brazos en el pesebre. Llama, haz que te oigan. Yo no. Tú nos trajiste y lo conoces. El pastor abre la boca y se limita tan solo a dar una especie de gañido. José se voltea y viene a la puerta. ¿Quién sois? Pastores, os traemos alimentos y lana, venimos a adorar al Salvador. Entrad. Entran en el establo, se hace más claro a la luz de las antorchas. Los mayores empujan a los jóvenes que caminen ante ellos. María se vuelve y sonríe. Venid, dice, venid, y los invita con la mano. Con la sonrisa, toma al que vio al ángel, lo acerca así contra el pesebre. El niño mira cual un bienaventurado. Los demás, a quienes también invita José, se acercan con sus presentes y los ponen con pocas palabras, pero llenas de emoción a los pies de María. Luego contemplan al niño que llora un poco y conmovidos y felices sonríen. Uno al final se atreve a decir, toma, madre, es suave y limpia. La había preparado para mi hijo, que va a nacerme, pero te la doy. Pon a tu hijo en esta lana, es delicada y caliente. Le ofrece la piel de una oveja, una bellísima piel lanuda, blanca y grande. María levanta a Jesús y lo envuelve en ella. Lo enseña a los pastores que de rodillas sobre el heno del suelo lo contemplan estáticos. Toman más confianza, uno propone. Sería bueno darle un poco de leche. Mejor agua y miel, pero no tenemos miel. Se da a los pequeñines, a los pequeñitos. Tengo 7 hijos y conozco. Aquí hay leche. Toma, mujer. Pero está fría. Se necesita caliente. ¿Dónde está Elías? Él trae la oveja. Elías debe ser el hombre del camino, pero no está. Se quedó afuera. Mira por la rejilla, por la rendija, y no se le ve por la oscuridad de la noche. ¿Quién nos trajo? Un ángel nos dijo que viniéramos, y Elías nos siguió hasta aquí. Pero ¿dónde está? La oveja lo denuncia con un balido. Acérquense, se te necesita. Entra con una oveja avergonzado de que todos lo vean. Tú eres, dice José, que lo reconoce, y María con la sonrisa le dice, eres bueno.
ordeña la oveja y con la punta de un lienzo empapado en la leche caliente y espumosa, María baña los labios del recién nacido que chupa. Y todos se echan a reír, y más cuando el pedacito de tela entre los diminutos labios, Jesús se duerme al calor de la lana. Pero no podéis quedaros aquí, hace frío y está húmedo. Y luego huele mucho a animales. No está bien y no hace bien al Salvador. Lo dice María con un gran suspiro. Pero no hay lugar para nosotros en Belén. No te desanimes, mujer. Te buscaremos una casa. Lo diré a mi dueña, dice en el camino Elías. Es buena, os acogerá en aun cuando tuviera que daros su habitación. Apenas amanezca, se lo diré. Tiene una casa llena de gente, pero os dará un lugar. Para mi hijo, al menos. Yo y José podemos estar en el suelo, pero mi hijito, no suspires, mujer, yo me encargo de ello. Diremos a muchos lo que se nos dijo. Nada os faltará. Por ahora tomad esto que nuestra pobreza os da. Somos pastores. También nosotros somos pobres y no podemos recompensaros con algo, dice José. Oh, no queremos, aunque lo pudieseis, no lo aceptaríamos. El Señor ya nos recompensó. Ha prometido la paz a todos. Los ángeles decían, paz a los hombres de buena voluntad. A nosotros ya nos la dio, porque el ángel dijo que este niño era el Salvador, que es el Mesías, el Señor. Somos pobres e ignorantes, pero sabemos que los profetas dijeron que el Salvador sería el príncipe de la paz. A nosotros nos dijo que viniéramos a adorarlo, pero esto nos dio su paz. Gloria a Dios en los altísimos cielos y gloria a este su Mesías, y bendita seas tú, mujer, que lo engendraste. Eres santa porque mereciste llevarlo en tu vientre. Mándanos como reina, que estaremos felices de servirte. ¿Qué podemos hacer por ti? Amar a mi hijo y conservar siempre en el corazón los pensamientos de ahora. Pero, ¿tú no deseas nada? ¿No tienes familiares a los cuales quieras que se les haga saber que ya nació él? Sí, me gustaría, pero no están cerca, están en Hebrón. Yo voy, dice Elías. ¿Quiénes son? Zacarías, el sacerdote de Isabel, mi prima. Zacarías. Oh, lo conozco bien. El verano voy por aquellos montes porque los pastizales son buenos y grandes y soy amigo de su pastor. Cuando vea que te has acomodado, voy a ver a Zacarías. Gracias, Elías. No tienes por qué. Es una gran honra para mí, pobre pastor, ir a hablar al sacerdote y decirle, nació ya el Salvador. La Virgen dijo, no, le dirás que ha nacido Jesús y que vaya a Belén. Si ustedes se dan cuenta, los pastores no solo fueron a adorarlo, sino Bueno, que le dieron las primeras provisiones, sí, ¿verdad? La cobija para el Señor, la primera leche mientras le bajaban la leche a nuestra madre. Y además, ellos eran la conexión con el exterior. Ellos buscaron una casa para ellos después. Y además, ellos son los que fueron a comunicar a Zacarías y a la prima Isabel que ya había nacido Jesús. Pero llama la atención que los pastores comentan bien alegres que van a ir a divulgar a todos lados que ha venido el Salvador. Y si se fijan, ella dice, no, el mensaje va a ser distinto. O sea, ¿se acuerdan? Para los que estuvieron ayer, vimos que sus padres eran el velo para que Jesús pasara siendo como un normal humano. sí. Hasta que Dios diera la señal, iba a hablarse ya de que Él era el Salvador y el Mesías, ¿verdad? Bueno, es que es hermoso todo esto
primero que nada, la humildad, porque no se trata solo de la pobreza que puedan tener o el último grado que puedan ocupar. Esto fue importante, claro que sí. Sin embargo, es la humildad, la apertura de corazón, la sencillez con la que toman todos los pastores humildes, sencillos. Ellos se consideraban lo menos, pero de veras de todo corazón, ¿no? Y recordemos luego las más adelante, bueno, pues las palabras de San Pablo, ¿no? Pero en sí la humildad, la sencillez de su corazón y cómo esto de alguna manera fue conectándose, ¿no? Por lo mismo que tú mencionas, Lupita, que ellos fueron la conexión con el exterior, todos los pastores. Entonces, así es que pues igual le van a avisar a su prima de nuestra Madre Santísima, a Isabel, a Zacarías, ¿no? Pero lo que mencionas también es muy importante, porque llama la atención, perfectamente lo dices, que la Virgen diga, no, espérame tantito. A los sacerdotes, digamos, a ese nivel, es silencio. Solo dirás que ha nacido Jesús y que vaya a Belén, ¿no? Nada más. Al sacerdote solo que nació Jesús y que vaya a Belén. Nada más. No que es el Salvador, no todo lo que, nada. Yo creo que eso para ellos también les ha de haber costado mucho trabajo porque pues igual, como bien lo mencionas, toda la alegría que tenían adentro, el solo hecho de haber presenciado todo, de tener la gracia sobre ellos con los mismísimos ángeles igual, eh, revoloteando, estando tan cerquita de ellos, infundiéndoles también mucho de la luz que es Dios. Guau, o sea, se han de haber quedado extasiados, se puede decir, y realmente, pues seguro que les costó muchísimo trabajo no hablar de más, ¿no? Y se entiende también por qué realmente, pues, lo siguieron desde bebé a nuestro Señor hasta después. Allí pudieron contemplar todo lo que el ángel les dijo, o sea, eh, eh, las escenas se correspondieron, ¿verdad? Entonces ellos no podían decir que, que estaban divagando, que estaban en éxtasis, que estaban viendo. Tal vez no fuera real, ¿no? Sino que Ujú, ujú. realmente fue y fue realmente porque lo presenciaron de vivísima calidez divina. Todo iba empatando. Otra cosa que nos muestra es la disponibilidad y el hacer los roles que el Señor ponía en ese momento que eran necesarios, ¿verdad? Hasta de mensajero. Pues de todo, tuvieron quien les consiguiera casa, tuvieron quien les consiguiera de hacerle de mensajero, y más si Y recordamos lo- el momento realmente del nacimiento como tal, que todo lo que pudieran haber habido ahí, no sé, lagartijas, lo que sea, no, todo se veía exquisitamente lleno de oro, ¿no? O sea, de oro divino, de luz divina, pues. y luego la confianza, ¿verdad? Porque se fijan que dejaron las ovejas y el otro dice, "¡Ah! ¿Y qué va a pasar con los animales? No les va a pasar nada. Era su patrimonio, ¿verdad? Entonces Sí, no porque anduvieron una despojados, ¿no? oveja, fíjate que ahí es un detalle muy curioso, ¿eh? Y eso nos habla mucho de lo que debe de ser la confianza en Dios, porque una sola oveja que se le perdiera a un pastor era casi, casi que la vida. Sí, pagaba con sí Con mismo. creces. Ajá, sí, sí, era tremendo. Entonces, y eso es parte de toda la situación, el contexto histórico y situacional, digamos, en las condiciones como tal, porque Jerusalén a la fecha sigue habiendo algunos pastores y demás, pero ciertamente sí son muy importantes, hay un respeto, ¿no? Estas son mis ovejas, las tuyas son. Nos habla mucho de la confianza que debe haber entre nuestro Señor y nosotros, y más el desprendimiento, abandono, Ujú. llegar a nuestra nada realmente es,
totalmente, poner toda completa y totalmente la confianza en Dios, en Él. ¿Quién proveerá? Haz tú, no te preocupes, eso lo hace Dios. Tú haz lo que tengas que hacer. Lo demás, déjaselo a Dios. Nos van enseñando tantas cosas, ¿verdad? Entonces, la otra pregunta era, ¿y qué es lo que les pasó después? ¿Qué fue de ellos después de la matanza, verdad? Y entonces hay también en María Valtorta una historia. Una mujer que estaba en un pozo cuando Jesús va a visitar Belén teniendo 30 años. Jesús le dice, nací en Belén, pero estoy en Nazaret de Galilea. ¿Tú también perseguido? La familia. Pero, ¿por qué dices? ¿Tú también? Hay muchos perseguidos entre los betelamitas. ¿No lo sabes? ¿Cuántos años tienes? 30. Si es así, naciste exactamente cuando... ¡Oh, qué desgracia! Pero, ¿por qué nació aquel aquí? ¿Quién? Aquel que era llamado el Salvador. Maldición a esos estúpidos borrachos de cerveza que vieron ángeles en las nubes. Oyeron voces celestiales en los balidos y rebuznos, y en medio de su semioscura embriaguez tomaron a 3 miserables por los más santos de la tierra. Malditos sean. ¿Y quién les creyó? ¿Pero no explicas con todas tus maldiciones qué sucedió? ¿Por qué maldices? ¿Por qué? Óyeme, ¿a dónde vas? La historia. Pero sabrás a lo menos algo de la matanza de Herodes. Más de 1000 infantes en la ciudad y otro millar en la campiña. Y todos, casi todos varoncitos, porque en medio de la furia, de la oscuridad, de la confusión, esos crueles hombres arrancaron de las cunas, de los lechos maternos, de las casas asaltadas hasta las niñitas, y las mataron como los arqueros matan a las pequeñas gacelas que están mamando la leche de su madre. Y bien, ¿todo esto por qué? Porque un grupo de pastores que para no helarse de frío habían bebido mucha cerveza, empezaron a delirar diciendo que habían visto ángeles, oído cantares y habían recibido indicaciones. Y nos dijeron a nosotros los de Belén, venid y adorad al Mesías que ha nacido. Imagínate, el Mesías en una cueva. Pero debo decir que en realidad todos estábamos ebrios, hasta yo, que en ese entonces era un jovencito y también mi mujer que tenía unos cuantos años de edad, porque todos creíamos y quisimos ver en una pobre mujer Galilea a la Virgen que da luz, de la que hablaron los profetas. Pero si estaba con un vulgar Galileo, ciertamente su marido, si era mujer, ¿cómo podría ser la Virgen? En resumidas cuentas, creímos. Regalos, adoraciones, los hogares se abrían para hospedarlos. Oh, habían sabido hacerla muy bien. Pobre Ana. Perdió los bienes y la vida, y también los hijos de su hija. La mayor fue la única que se salvó porque estaba casada con un mercader de Jerusalén. Perdieron los bienes, porque a la casa se le puso fuego, y todo el sembradío fue destruido por órdenes de Herodes, hasta ahora en un campo desierto en que pasan los animales. Al respecto del número de niños muertos, siendo Belén una aldea de aquel tiempo, Valtorta dice, en cuanto a los inocentes degollados por orden de Herodes, el número exacto fue 32, de ellos 18 en la ciudad de Belén y 14 en las casas próximas a la ciudad. Entre los degollados habían también niñas, pues los sicarios no se pusieron a investigar el sexo preciso, ya que todos llevaban el mismo vestido. Agréguese a esto la prisa de matar y la oscuridad de la noche.
Como sucede siempre, el campesino exagera la verdad y de este modo muchas leyendas falsas se han creado. Tenemos allí para comentar. Bueno, en primer lugar, recordar que en ese tiempo Belén era una aldea, ¿verdad? Un caserío de los nuestros, o sea, no alcanzaba la población para tener 1000 niños. Si fuera una familia de 5 personas, ¿verdad? Tendría que haber sido eh, casi una ciudad para que hubieran habido 1000 niños ahí, porque no toda la población tampoco estaba en edad fértil para tener niños, ¿verdad? Eso por un lado. Y luego, como con el paso del tiempo, la historia se fue llenando de todo lo que la población le fue agregando, ¿verdad? Y esa Ana de la que hablan es precisamente la que le dio su casa, la que hizo, la que hizo espacio para que ellos vivieran allí. O sea que en la historia que nos relata María Valtorta, no estaban en la cueva cuando tuvieron que huir a Egipto, ¿verdad? Ya estaban viviendo en la casa de Ana. Y el pueblo de Belén, al, a, la- a lo que relataron los apóstoles, a lo que relataron los pastores, ellos se volcaron después que les cerraron las puertas y que no permitieron que vivieran ahí recién llegados. Ya después, cuando supieron quiénes eran, ellos abrieron las puertas, ¿verdad? Y continúa la conversación entre el dueño de la casa y Jesús y los apóstoles. No, también de 3 brujos que vinieron de los reinos de Satanás. Tal vez era compadre de los 3. Y nosotros, estúpidos, nos sentimos honrados. Aquel hombre arquisinagogo, lo matamos porque juró que las profecías se cumplían exactamente con las palabras de los pastores y de los magos. Entonces, ¿toda la culpa fue de los pastores y de los magos? No, Galileo. También culpa fue nuestra credulidad. Tanto que se esperaba el Mesías, siglos de espera, muchas desilusiones sufridas en los últimos tiempos a causa de los falsos Mesías. Uno era Galileo, como tú, otro se llamaba Teoda. Mentirosos, Mesías ellos. No eran más que aventureros rapaces en busca de fortuna. Debía haberos servido de lección para que abriésemos los ojos. Por el contrario, y entonces, ¿por qué maldecís solamente a los pastores y a los magos? Sí, también os juzgáis tontos. Deberías de maldeciros a vosotros mismos. La maldición no la permite el mandamiento del amor. ¿Estáis seguros vosotros de estar en lo justo? ¿No podría haber sido cierto que los pastores y los magos hubiesen dicho la verdad que Dios les reveló? ¿Por qué debe de pensarse que fueron mentirosos? Porque no se habían cumplido los años de la profecía. Después lo reflexionamos. Después que la sangre que enrojeció los tanques de agua y los ríos nos abrió los ojos del discernimiento. Y no podía haber hecho el Altísimo, llevado por un gran amor a su pueblo, anticipar la venida del Salvador. ¿En qué apoyan los magos su dicho? Me has dicho que vinieron de Oriente. En sus cálculos sobre una nueva estrella, Jesús busca a los pastores. Nada les responde. Prosigue, alto, hermoso, con el sol poniente sobre su rostro y sobre sus blancas vestiduras. Parece un ángel. Está tan brillante. La paz sea con vosotros, amigos. Saluda cuando está en los bordes del pasto. Los 3 sorprendidos vuelven la cara. Silencio. El más viejo pregunta, ¿quién eres? Uno que te ama. Serás el primero después de muchos. ¿De dónde vienes? De Galilea. ¿De Galilea? Oh, el hombre lo mira con atención. Los otros 2 se han acercado. ¿De Galilea? Repite el pastor. Y lentamente, como si hablase consigo mismo. También él era uno que venía de Galilea. ¿De qué lugar, Señor?
de Nazaret. Oh, entonces dime, ¿ha regresado por fortuna un niño con una mujer que se llamaba María y con un hombre que era llamado José? Un niño más hermoso que su madre, una flor bella que no se ha visto en las pendientes de Judá. Un niño que nació en Belén de Judá, cuando fue el edicto. Un niño que después huyó por fortuna del mundo. Un niño por quien daría la vida si supiese que está vivo y que ahora será ya un hombre. ¿Por qué dices que fue una gran suerte para el mundo que él hubiese huido? Porque él era el Salvador, el Mesías, y Herodes lo quería matar. No estaba yo cuando huyó con su padre y madre. Cuando me enteré de la matanza y regresé, también tenía yo hijos, un sollozo, Señor, y una mujer, sollozo. Y me habían dicho que había sido asesinados, otro sollozo. Pero te juro por el Dios de Abraham, que temblaba yo más por él que por mi propia carne. Supe que había oído y no pude ni siquiera preguntar, ni siquiera recoger a mis hijos degollados, a pedradas como si fuese un leproso, como un inmundo, como un asesino me tomaron, y tuve que huir a los bosques para llevar una vida de lobo, hasta que encontré un patrón. Oh, no existe más, Ana. Es cosa dura y cruel. Si una abeja se me falsea, o si el lobo arrebata un corderito, me darán de palos hasta que me salga sangre, o me quitarán mi poca paga y tendré que trabajar en los bosques para otros, para hacer alguna cosa y pagar el triple de su valor. Pero no importa. He dicho siempre al Altísimo, permíteme que vea a tu Mesías, haz que al menos sepa que está vivo, y todo lo demás es nada. Señor, te he contado cómo me trataron los petelamitas y cómo el patrón. Pude haber devuelto mal por mal, o hacer el mal robando para no sufrir con el patrón. Pero no he querido más que perdonar, padecer, ser honrado, porque los ángeles dijeron, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Exactamente así dijeron. Sí, Señor, créelo, al menos tú, que eres bueno, al menos tú, piensa y cree en el Mesías que ha nacido. Nadie lo quiere creer, pero los ángeles no mienten y no estábamos borrachos como dijeron. Mira, era entonces un niño y fue el primero en ver al ángel. No bebía sino leche. ¿Puede la leche emborrachar a alguien? Los ángeles dijeron, hoy en la ciudad de David ha nacido el Salvador, que es el Mesías, el Señor, y lo reconoceréis así. Encontraréis a un niño recostado sobre un pesebre, envuelto en pañales. ¿De veras? ¿Así dijeron? ¿No oísteis mal? ¿No os habéis equivocado después de tanto tiempo? Oh, no. ¿Verdad, Leví? Para no olvidar esto, no lo habríamos logrado porque eran palabras del cielo en nuestros corazones y que se esculpieron con fuego del cielo en nuestros corazones, todas las mañanas y todas las noches, cuando el sol se levanta y cuando brilla la primera estrella. Decimos esas palabras como oración, bendición, fuerza y consuelo, juntamente con su nombre y el de su madre. Ah, decías, Mesías. No, Señor, decimos, gloria a Dios en los cielos altísimos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, por el Mesías que nació de María en un pesebre de Belén y que envuelto en pañales estaba allí, Él que es Salvador del mundo. Pero en fin de cuentas, ¿a quién buscáis? Al Mesías, Hijo de María, el Nazareno, al Salvador. Yo soy.
Jesús resplandece al decirlo, al manifestarse a estos tenaces hombres que lo han amado. Tenaces, fieles, pacientes. Tú, Señor nuestro Jesús. Los tres se echan a tierra y besan los pies de Jesús entre llanto de alegría. Levantaos, levantaos, Elías, también tú le vi, y tú a quien no conozco. José, hijo de José, estos son mis discípulos, Juan, Galileo, Simón y Judas, judíos. Los pastores ya no están inclinados sobre la tierra, ahora de rodillas, echados sobre calcañales, adoran al Salvador con ojos de amor, con labios que tiemblan de emoción, con rostros colorados de la alegría. Jesús se sienta en la hierba. No, Señor, en la hierba tú, no, Rey de Israel. No os preocupéis, amigo. Soy pobre, un carpintero por el mundo, rico solo de amor por el mundo y amor que los buenos me dan. Vine para estar con vosotros, para compartir con vosotros el pan de esta noche, dormir a vuestro lado sobre el heno y recibir consuelo de vosotros. Oh, consuelo. Somos hombres sin educación y perseguidos. También yo lo soy, pero vosotros me dais lo que busco. Amor, fe y esperanza que aguanta durante años y al fin florece. ¿Veis? Supistes esperarme, al creer sin dudar que yo era, y heme aquí. Oh sí, has venido ahora. Aunque me muera, no tengo nada que me dé dolor, porque lo que esperé lo tengo. No, Elías, vivirás hasta después del triunfo del Mesías. Tú que viste mi alba, debes ser mi resplandor. ¿Y los otros? Erais 12. Elías, Leví, Samuel, Jonás, Isaac, Tobías, Jonatás, Daniel, Simeón, Juan, José y Benjamín. Mi madre me decía vuestros nombres como el nombre de mis primeros amigos. Los pastores me muestran cada vez más conmovidos. ¿En dónde están los demás? El viejo Samuel hace 20 años que murió. Era ya anciano. A José lo mataron peleando en la puerta de la salida para dar tiempo que huyera su esposa con este, al que hacía pocas horas había dado a luz. Yo lo recogí por amor de mi amigo y también por tener hijos, niños alrededor. También tomé conmigo a Leví, que lo perseguían. Benjamín con Daniel pastorean en Líbano. Simón, Juan y Tobías, que ahora prefiere que se le llame Matías en recuerdo de su padre, al que también mataron, son discípulos de Juan. Jonás está en la llanura del Esdrelón, al servicio de un fariseo, Doras. Isaac está solo, en Yuta, con los riñones despedazados y sumidos en la mayor miseria. Lo ayudamos como podemos, pero nos golpean a todos y son gotas de rocío en un incendio. Jonatás es ahora servidor de uno de los grandes de Herodes, Cusa, esposo de Juana de Cusa. ¿Cómo pudiste, sobre todo, Jonatás, Jonás, Daniel y Benjamín, encontrar estos trabajos? Me acordé de Zacarías, pariente tuyo. Tu madre me había mandado a él, y cuando nos encontramos ante los desfiladeros de Judea, fugitivos y maldecidos, los llevé a casa. Se portó bien, nos protegió, nos dio de comer y buscó un patrón, como pudo. Ya había yo tomado a mi cuidado todo el ganado de Anás, de manos del Herodiano, y me he quedado con él. Cuando el Bautista llegó a edad adulta y empezó a predicar, Simeón, Juan y Tobías se fueron con él. Pero el Bautista ahora está prisionero. Sí, y ellos cerca de Maqueronte están de ronda con un pequeño ganado para no levantar sospechas. Las ovejas son de un hombre rico, discípulo de Juan tu pariente. Me gustaría ver a todos. Sí, Señor. Iremos a decirles, venid, Él está vivo.
Se acuerda de vosotros y os ama, y os quiere entre sus amigos. Ay, qué Bueno, bello. ahí que comentamos. Ay, hermoso. La alegría de los pastores al enterarse que él era Jesús. Ay, hermoso. Me lo he gozado completito esa lectura. Sí, 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 sí. Recapitular y entender la fe a toda prueba, el creer a toda prueba. Y que la fe es él. Y que la fe, hoy sabemos nosotros que la fe Ujú. es Él, ¿verdad? Es conmovedor, ¿verdad? Porque en su simpleza y todo, una fidelidad, el hombre que le está narrando la historia de que hasta los ríos se llenaron de sangre y eran 30, ¿verdad? No digo que no era importante que hayan muerto, lo que pasa es que ellos habían agigantado la cantidad de personas. Entonces ese hombre echó a Jesús. No supo que él era, no supo que era el mismo Salvador que había nacido ahí, pero cuando él empieza a hacer todas esas preguntas, el hombre se enfurece y le pide que se vaya de la casa, ¿verdad? Entonces él se va, pero él continúa buscando a los pastores hasta que llega aquí con ellos, y se fijan eh, la la línea de nombres va siguiendo la misma línea que tú señalaste, Leti, ¿verdad? Los mismos nombres Sí. van en el mismo orden. Así se lo dijeron a la Virgen y ella así lo retuvo y así se lo enseñó al Señor, ¿verdad? Así es que, Y es este, una lectura, Lupita, que es amarga dulce. O sea, porque cuando empieza él hablando con ella, o sea, cuando lo estaba leyendo, ahí era como que hasta lo que decía ella me causaba disonancia. Pero entonces luego, cuando seguimos la lectura, ver esa alegría de los pastores al saber y reconocer que es Jesús, eso fue de amargo a dulce. claro, Hermosísimo. claro. Y Sí, vemos todo hermosísimo. lo que sufrieron, ¿verdad? Sí, O en sea, definitiva. esa imagen que tuvieron, o más bien dicho, esa visión que tuvieron del ángel, después ver en realidad al Salvador, conocer a la madre, el Sí, niño, quién sabe cómo ha de haber brillado para ellos, ¿verdad? Así como brilló para los magos. Entonces ellos, contra todo en la vida, ellos siguieron creyendo, ¿verdad? Y ya vemos aquí cómo les fue de, de, de remar porque los expulsaron. Y como dice la mujer, ¿verdad? Esos borrachos que creían. Pero ellos bien, bien lindos se defienden y dicen, si este de leche estaba todavía, ¿cuál borracho si no podía tomar nada que lo alcoholizara, ¿verdad? y algo que nos puede ayudar a nosotros con el libro de cielo es ese creer sin cuestionar, pues obviamente que lo que estamos nosotros leyendo del libro de cielo es que lo creemos y lo vivimos y es de Jesús. Entonces, Y lo bueno, tenemos que ver y y lo lo te- tenemos que ver igual. que también nos da una enseñanza enorme de continuar con esa fe, porque la fe es Él, ¿eh? Y Claro, seguir claro. adentrándonos en las verdades del libro del cielo y hacer las vidas, o sea, Sí. que nos enseña mucho. Hoy lo vemos, ¿verdad? A la luz Ajá, del libro del cielo. Todo, él mismo narra todo lo que a él mismo le pasó. Perdió mujer, perdió hijos. O sea, no fue cualquier cosa. Reparemos un Ni poco los en eso. pudo Algo, enterrar. exacto. Y todavía fue a enterrar porque igual al que le abrió paso para que él pudiera huir con mamá María, pues igual al otro lo mataron, los tuvo que recoger, o sea, y ni tiempo de ver por su propia familia, o sea, wow, es casi como ponerle a prueba al tipo de Abraham, así tal cual, a la fe de Abraham. Y de hecho aquí se menciona, y algo bien importante, son tres: amor, fe y esperanza. Amor, porque seguros que estamos, sobre todo como dice Leti con Libro de Cielo,
que el amor es Dios, es su esencia el amor. La fe, y aparte de esa esencia, la sabemos vivir porque el bien que nos da muchos regalos, regalos hermosos, estoy segura a todas, a través de la lectura del libro de cielo. La fe, porque debemos tener una fe completa, total y absoluta, una fe tan fuerte, tan firme, casi así al estilo y tipo de Abraham. Fíjense lo que es, ¿eh? Lo que es la fe de Abraham y la esperanza de que esto es una realidad y no importa el tiempo, lo que pase, lo que suceda, puede que se adelante el tiempo, puede ser que a lo mejor se atrase. Está en manos de Dios el tiempo. Si queremos que se adelante, vivamos más el libro de cielo, caray, eso sí sería excelente porque así lo hizo nuestra madre, ¿no? Vivamos más, no solo leamos el libro de cielo, rumiemos hasta asimilarlo y hacerlo más vida, que eso a veces nos cuesta tanto trabajo, ¿no? Por eso es la esperanza también, certidumbre de que esto es y será. Y la última lectura es la número 50, todos los requisitos para ser adoradores del Verbo. En los pastores están todos los requisitos necesarios para ser adoradores del Verbo. Escrito el mismo día. Dice Jesús, los pastores fueron los primeros adoradores del cuerpo de Dios. En ellos están todos los requisitos necesarios para ser adoradores de mi cuerpo. Almas eucarísticas, fe segura, creyeron pronta y ciegamente al ángel. Generosidad, dieron toda su riqueza al Señor. Humildad, se acercan a más pobres que ellos, hablando humanamente con modestia de gestos que no envilecen, y se profesan sus siervos. Deseos, cuando no pueden dar porque no tienen. Se industrian en buscar por medio del apostolado, de la fatiga. Pronta obediencia. María desea que se le avise a Zacarías y a Elías, y Elías va al punto. No lo deja para otro día. Amor, sobre todo no saben separarse de allí. Tú has dicho, dejan allí su corazón. Dijiste bien. Pero ¿no se necesitaría hacer igual cosa con mi sacramento? Y otra cosa, y solo para ti. Observa a quien se revela primeramente el ángel y quién merece ser el primero en sentir el cariño de María. Leví, el niño. Dios se muestra a quien tiene el alma infantil y le muestra sus misterios y le concede que oiga las palabras divinas y de María. Quien tiene alma de niño también tiene el santo atrevimiento de Leví y dice, permíteme que bese el vestido de Jesús. Aplicando el libro de cielo, nos damos cuenta que hay más que hemos aprendido, ¿verdad? Así que de los más sencillos hubo para comentar a profundidad, ¿verdad? Porque el Señor se había manifestado de una forma tremenda con ellos y como ellos nos llevan a través de, como dijo Mario, ¿verdad? La explicación que dan de sus propios ritos a, a poner el símil con el libro de cielo de todo lo que significaba la resurrección, del significado de la sangre del Señor y la alegría de que un ciclo se completó, o sea, lo que el Señor dijo, y podríamos llevarlo al libro del cielo y como nos exhortaba Mary Joven, ¿verdad? La palabra, ellos creyeron en
lo que decían sus profetas y en lo propio que le escucharon. Y nosotros pues tenemos el escrito de lo que él en su propia palabra dijo, porque encontré una lectura en el cuaderno del año 43, en donde el Señor está hablando de los escritos de María Valtorta. Y entonces los escritos de María Valtorta no se parecen a los de Luisa, porque Luisa, él claramente dice, yo escribí en tu alma y de eso es lo que tú estás escribiendo. Y hay una lectura en que le dice ella que se quiere recordar y le dice, ¿y para qué estás extrañando tener los documentos? Porque San Aníbal se los llevó todos, los llevaba para pasarlos a máquina y revisarlos también y poder editar algunas cosas. Entonces la dejó sin cuadernos y ella dice, ¿y hoy cómo voy a hacer para ver las palabras que el Señor me decía? Y me pareció interesante comentárselos porque Luisa releía lo que estaba en los cuadernos y de eso se lamentaba, que no los tenía y no los podía releer. Y entonces le dice el Señor, y no te lamentes, entra a tu alma y ahí vas a encontrar todo lo que te he dicho y hasta más. Y dice Luisa que entró a su alma y ciertamente ahí encontró todo. Pero en María Valtorta le dice, los escritos, y habla de otras santas, así es que, o de otras que han escrito, y dice lo mismo, más o menos. Los escritos son dos cosas. Lo que yo te hice conocer y lo que tú has puesto. O sea que María Valtorta, y no vamos a negar, por ejemplo, la parte descriptiva, que es propiamente el talento de ella, ¿verdad? Y no sabemos que otras partes, puedan tener también parte de ella, pero el Señor le dice, la parte como de enseñanza, esa yo te la puse, yo te la infundí, ¿verdad? Pero en Luisa no, en Luisa es directamente todo lo que él está diciendo, valga comentarles pues esta, este, estas cosas que vimos en los documentos, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor eh, le hizo ver a María Valtorta las partes más importantes de los pastores, ¿verdad? La fe, la generosidad, dice él aquí, ¿verdad? Pero ya él nos dice la caridad, el amor, la humildad, los deseos. O sea, ellos quisieron ayudar en todo y buscaron en qué, aunque no tenían dinero, ¿verdad? La pronta obediencia, que también nos la dice en Libro de Cielo, y cuando le dice a Luisa, estate atenta, no es para que ella esté a la expectativa. Estate atenta porque lo que yo te estoy diciendo lo tenés que cumplir en pronta obediencia, el amor, y destaca pues la pureza de un alma infantil, ¿verdad? Y bueno, eh, dice que el niño también tiene otra cosa y es atreverse, ¿verdad? Y ustedes ven que si algo tiene Luisa en la relación con el Señor, nadie va a decir que no es atrevimiento, pero es atrevimiento amoroso, ¿verdad? Porque lo ve de tú a tú, lo ve con todo ese pleno amor, con esa confianza, con esa credibilidad que ya no tiene separación con él, ¿verdad? El pecado ya no está en ella y por lo tanto puede ver a Dios como tal. Hermoso, ahí confirma, y justamente aquí habla de la humildad, sencillez, habla también del alma infantil, se vuelve a reiterar el amor, ¿no? Lo que sea, pero es que es divinamente hermoso porque nos llama como almas
Aquí me llamó particularmente la atención, un poquito más arriba habla justamente de las almas adoradores. Aquí dice, para ser adoradores de mi cuerpo, almas eucarísticas, son los hijos de la divina voluntad. Quien vive realmente en la divina voluntad va a conseguir ser realmente el sagrario viviente de Jesús. Sí, Todo esto se reitera para nosotros, humildad, principalmente pronta obediencia, amor, el alma infantil en su corazón, dice, dejan allí su corazón y atrevimiento. Claro, un alma que realmente está llena de Dios se vuelve realmente atrevidamente apasionada. Es decir, lo entregas todo, es fuego vivo para ti, no te importan las situaciones, las circunstancias, ni nada lo que haya por defender la Eucaristía. esta sería pues la lectura completa de los pastores y nos damos cuenta por qué esos pastores tuvieron la dicha hasta de estar presente en la pasión. La lectura anterior, donde Sí, hablaba del beso del hombre, de traición de Judas, que lo debería de haber llevado, ¿verdad? A Jesús al rencor o a otra culpa que no logró hacer nada en Jesús, ¿verdad? Por eso dice ahí que al beso de todos los males que el hombre hizo en su santísima humanidad, traicionada, juzgada, maltratado, etcétera, pues no. Ahí confirmó esa resurrección, ¿verdad? El libro dice, ha dejado con la sangre todo aquello que de corrupción el beso de un hombre había estampado en él. O sea, se está refiriendo a Judas. Y purificado ya el altar, o sea, al él derramar su sangre, ¿verdad? Sí, Su cuerpo ha asumido la inefable belleza de Dios. O sea, sí. que Él es el holocausto, Él es el sacrificio perfecto. En vez de rebelarse en contra de Él, en vez de vengarse, fue todo lo contrario, sí. Él dio su sangre. eso diferencia no la vamos a solventar Ujú. porque el editor de el PDF fue uno y el editor de los libros separados fue otra persona. Entonces, vamos a Sí, tener siempre esas diferencias, ¿verdad? Si ustedes comparan incluso los títulos, no siempre tienen los mismos títulos. Y por eso es que tuvimos que ponerles los números de página de las dos para que pudiéramos orientarnos los que tenemos los libros o los que tenemos solo el PDF, porque eh, esas diferencias son remarcadas. Incluso ustedes ven que en el PDF hasta Jehová dice. es al principio, la primera lectura, la aparición a los pastores. Entonces ahí decíamos eso de cómo manifiesta también su misericordia, ¿verdad? De mi Señor me ha enseñado la perfecta mansedumbre con su muerte. No debo aquilatar mi dolor, sino esperar la gloria celestial, ese perdonarnos unos a otros, ¿verdad? Continuamente, para que nos lleve a esa perfección de Sí, Jesús, como Jesús y el Padre son perfectos. ha Aquí perdido con su está, sangre todo cuando el beso de un hombre le inyectó la corrupción. Entonces dice, y limpio como el altar su cuerpo. Confirma esa parte que también el libro de cielo lo menciona, ¿verdad? Que el mal, cuando el alma ya vive con la divina voluntad obrando en él, pues el enemigo, el mal, no la puede tocar, ¿verdad? Al contrario, le huye. Esa luz que sí ve el enemigo lo espanta. Y por eso dice en Libro del Cielo, ¿verdad? Que la Virgen estaba rodeada de mares para que no la vieran. Eh, Muchísimas gracias. Buenas noches.